Hoy vamos a hablar de una filosofía de excelencia bastante particular, una que nace de la fusión de dos mundos que, uno pensaría, son muy distintos, el japonés y el mexicano. Vamos a meternos de lleno en las ideas de su creador, el gran empresario Carlos Kasuga Osaka, y a ver cómo su visión puede, de verdad, cambiar nuestra forma de pensar. Para arrancar, hay una frase que lo resume todo, que es simplemente perfecta. Soy de fabricación japonesa, pero orgullosamente hecho en México. Esto va mucho más allá de su origen, ¿no? Es el cimiento de toda su filosofía. Esta dualidad es la que lo convierte en mucho más que la suma de sus partes. Y justo a partir de esa dualidad, nace un concepto que es genial: el hombre del 120%. Uno se pregunta, ¿cómo que 120%? ¿Cómo funciona esa matemática? Bueno, la lógica es fascinante. En lugar de tener que elegir, él dice, ¿por qué no sumar? Agarra, digamos, el 60% de los mejores valores de Japón y le suma el 60% de lo mejor de México. El resultado es un ser humano potenciado, que aprovecha lo mejor de dos mundos. Entonces, aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es que esta mezcla de culturas, esta fusión, termina creando una filosofía tan pero tan impactante para los negocios y la vida? Bueno, para entenderlo, tenemos que irnos a la base, a desglosar los pilares de su pensamiento. Bien, hablemos de su método, los 4 pasos hacia la excelencia. Este es, básicamente, el fundamento para construir una vida de calidad, tanto en lo personal como en lo profesional. Estos son los 4 pasos: bien ser, bien hacer, bienestar y bien tener. Y ojo, aquí el orden es crucial. Es una progresión lógica. Primero ser, luego hacer, después estar, y solo como consecuencia de todo eso se llega al tener. No nos podemos saltar los pasos. A ver, vamos a ver cada uno. El primer paso, entonces, es el bien ser. Y esto es fundamental porque todo, absolutamente todo, empieza en el carácter. Antes de pensar en cualquier éxito externo, tiene que haber una base interna bien sólida. Hablamos de ser honesto, puntual, limpio. Kasuga lo dice clarísimo. La calidad de una empresa, o incluso de un país entero, no es más que el reflejo de la calidad de su gente. Así de simple. Ok, una vez que se tiene consolidado el bien ser, pasamos al bien hacer. Esto es puro compromiso con la excelencia en la acción. O sea, nada de hacer las cosas a medias para luego ver. No, la filosofía es súper directa y poderosa. Si vas a hacer algo, hazlo bien desde el principio. Es esa ejecución impecable que solo pueden hacer de un carácter íntegro. Y llegamos al tercer paso, el bienestar, que le da una vuelta completa a lo que solemos entender por estar bien. Para Kasuga, no es algo pasivo, no es solo sentirse cómodo. Es una felicidad mucho más profunda, una que nace de dar, de aportar valor a la familia, al trabajo, a la sociedad. Es ese sentimiento de contribuir, una recompensa que va mucho más allá de lo material. Y solo entonces, después de haber trabajado en el bien ser, el bien hacer y el bienestar, es que llegamos al cuarto y último paso, el bien tener. Y aquí está la clave de todo. El éxito material, el dinero, las posesiones no son el objetivo principal, son la consecuencia natural e inevitable de una vida y un trabajo bien hechos. Son el resultado, no la meta que se persigue. Ahora, claro, una filosofía tan potente como esta no aparece de la nada, ¿verdad? Para entenderla de verdad, tenemos que meternos en la historia de su familia. Una historia increíble de resiliencia, de sacrificio y de mucho, mucho trabajo. La historia de su familia es una de constante reinvención. Imagínense, llegan de Japón, empiezan a construir una vida aquí, y de repente, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, los reubican a la fuerza y lo pierden absolutamente todo. Todo. Pensemos por un segundo lo que significa empezar de cero en un país que no es el tuyo, sin nada. Pero en lugar de rendirse, fundaron una pequeña dulcería. Y esa tiendita fue la semilla de todo su futuro éxito. Y aquí hay un detalle que revela todo sobre sus prioridades. Es increíble. Al llegar a la Ciudad de México, sin un peso, la primera acción de la comunidad japonesa no fue poner un negocio para hacer dinero. No, fue juntar los poquísimos recursos que tenían para construir una escuela para sus hijos.
Para ellos, la verdadera inversión, la que de verdad importaba a largo plazo, era la educación. Y todo esto se sostiene sobre un principio japonés muy simple pero muy profundo. Si no es tuyo, es de alguien más. Este principio se puso a prueba de la forma más brutal posible, porque cuando lo perdieron todo, sus valores no cambiaron. La honestidad, la integridad, eso no eran lujos para los buenos tiempos. No, eran los cimientos, lo único que tenían para reconstruir sus vidas. Y fue justo en esa prueba de fuego donde su filosofía se hizo indestructible. Muy bien. Entonces, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Bueno, Kasuga traduce su filosofía en reglas muy concretas, tanto para los negocios como para la vida. Vamos a ver algunas de las más importantes. Aquí hay un concepto que es clave, y es el del sueldo moral. Kasuga dice que el dinero, la compensación económica, claro que es importante, pero no es suficiente, para nada. La gente necesita sentirse querida, sentirse útil, necesaria, respetada en su trabajo. Y un buen líder, dice él, tiene que preocuparse tanto por pagar ese sueldo moral como por pagar el sueldo financiero. Esta otra frase es buenísima, es súper visual. Lo que quiere decir es que un líder tiene que estar ahí, tiene que estar presente, tiene que caminar su negocio, conocer cada rincón, vivirlo día a día. Es la presencia activa del dueño, del líder, lo que de verdad garantiza la calidad y el compromiso en cada nivel del changarro, como a él le gusta decir. ¿Y qué pasa con el fracaso? ¿Cómo lo ve él? Lo explica con una metáfora increíble: la filosofía del bambú. Piénsenlo. Cuando llega una tormenta, un viento fuertísimo, el bambú se dobla hasta casi tocar el suelo, pero no se rompe. Y en cuanto pasa el peligro, ¿qué hace? Se levanta otra vez, intacto. Es una lección brutal sobre ser flexible y resiliente frente a los errores. Y miren este contraste, porque de verdad revela un cambio de mentalidad total. Por un lado, tenemos el enfoque típico en una negociación, llegar con un pliego de peticiones, o sea, una lista de exigencias. Por otro lado, está el enfoque que él describe como japonés, presentar un pliego de ofrecimientos. En lugar de llegar y preguntar, ¿qué me vas a dar?, la pregunta cambia a ¿qué podemos ofrecer nosotros para mejorar las cosas? Es pasar de la confrontación a la colaboración. Cambia todo el juego. Y para ir cerrando este análisis, hay una pequeña historia, una parábola que Kasuga siempre cuenta y que creo que encapsula todo su mensaje. Es un llamado a la acción muy potente. La historia empieza así. Había una vez un bosque hermoso, lleno de vida, donde todos los animales vivían en paz, en armonía. Pero de repente, la paz se rompe. Se desata un incendio terrible, masivo, que amenaza con destruirlo todo. Como es de esperarse, el pánico se apodera de los animales, y todos huyen para salvarse. Bueno, casi todos. Hay uno que no huye, un pequeñísimo colibrí que hace algo que parece una locura. Vuela rapidísimo hacia el río, llena su piquito con un par de gotas de agua, vuela sobre el infierno de las llamas y la suelta. Y regresa por más, una y otra vez. Los otros animales, desde lejos, lo ven y le gritan: «¡Estás loco! ¡Huye! Lo que haces no sirve para nada». Pero el colibrí, sin detenerse, les responde esto. Su motivación no era la probabilidad de apagar el incendio, era la lealtad, la gratitud. Simplemente estaba haciendo su parte, su pequeña pero significativa parte. Y con esa imagen tan potente, la filosofía de Carlos Kasuga nos aterriza con una pregunta. La idea no es que una sola persona pueda apagar el incendio. La idea es tener el compromiso y la lealtad para aportar cada quien sus propias gotas. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles son esas 1 o 2 gotas de sudor, de trabajo, de estudio que cada quien va a ofrecer hoy?